Buen día. Vamos a presentar en este video cómo se aplica el método de secciones para determinar la magnitud de fuerza en estructuras de tipo armadura. Bien, tenemos en este caso esta estructura y el ejercicio nos dice que determinemos la fuerza en los elementos EF y GI de la armadura mostrada en la figura. Entonces, este método de secciones se adecua cuando nos piden que determinemos en específico una sección. En este caso nos están indicando que calculemos la magnitud de fuerza de la sección EF y de la sección GI, que vamos a identificar dónde están. Es esta que está aquí y esta que está acá. A diferencia del método de nodos que nos permite calcular de forma individual a partir de un método más extenso cada uno de los elementos o la magnitud de cada uno de los elementos de una estructura, en este caso de una armadura en específico. Entonces, este método de secciones, como lo comentaba, nos permite determinar las magnitudes de estos elementos sin la necesidad de conocer todos los valores previos. Entonces vamos a iniciar con la solución de este ejercicio para que quede bien claro cómo se aplica este método. Vamos a tomar la sección, bueno, esta figura y vamos a pegarla en otra hoja. Bien, aquí le traemos la figura. Nada más permítanme en acomodarla. Ahí está. Listo. Bien, al igual que el método de nodos, tenemos que iniciar determinando la magnitud de las reacciones que generan los soportes de esta armadura. En este caso tenemos dos soportes ahí presentes, un soporte fijo, que es el que está aquí en el punto B, y obviamente el hecho de que sea fijo nos va a representar dos fuerzas, o lo que busca ese soporte fijo es delimitar o evitar el desplazamiento o contrarrestar las fuerzas que se aplican en sentido vertical y en sentido horizontal. Por lo tanto, para contrarrestar esas fuerzas, pues vamos a tener presentes en este tipo de soportes dos reacciones, una en dirección vertical y otra en sentido horizontal. Aquí vamos a darnos cuenta que tenemos una fuerza, solamente una fuerza externa horizontal en dirección a la derecha. Vamos a poner o a suponer que aquí está la reacción en oposición, por lo tanto lo vamos a poner en dirección de la izquierda. Sabemos que si alguna de estas reacciones tiene un sentido incorrecto, el mismo cálculo nos va a indicar con el signo negativo. Si obtenemos en los resultados un signo negativo en este tipo de análisis, pues lo que nos indica es de que hay que modificar la dirección de las reacciones. En este caso, pues vamos a proponer y vamos a ponerle nombre a cada una. Tenemos que esta vertical va a ser B, y esta horizontal vamos a ponerle BX. Observamos y acá tenemos otro soporte. En este caso, bueno, no se aprecia bien, pero pues tiene, vamos a marcarlas ahí unas pequeñas ruedas. En este caso ahí tiene rueditas, por lo tanto, permite el desplazamiento o permite el flujo de fuerzas de manera libre en dirección horizontal, ese soporte. En dirección vertical, pues sí está evitando que la armadura se caiga, por lo tanto va a tener aquí una reacción o va a existir una reacción vertical y en oposición a ese movimiento. Lo estamos poniendo aquí y vamos a poner el nombre a esta reacción que va a ser JY. Bien, son los únicos soportes que están presentes en esta armadura, por lo tanto pues ya podemos proponer
lo necesario para poder determinar su magnitud. Ya sabemos que por método es conveniente presentar o calcular o proponer más bien la sumatoria de momentos. ¿En qué punto lo vamos a proponer? Como lo hemos estado comentando en los videos anteriores, se va a proponer con respecto al punto donde haya mayor número de incógnitas. En este caso, pues el punto es obvio que va a ser el punto B, porque presenta la mayor cantidad de incógnitas. Entonces vamos a representar la dirección que va a generar el momento a partir de la fuerza correspondiente. Tenemos esta primera fuerza de 28 kips con respecto al punto B, pues es obvio que va a tener este desplazamiento. Vamos a poner más abajo la flecha. Aquí va a tener este desplazamiento. Es un sentido horario, por lo tanto negativo. La siguiente fuerza también va a presentar ese desplazamiento. Ponemos un signo negativo. Tenemos esta reacción que vamos a considerar que también genera un momento con respecto al punto B. En este caso, pues la dirección va a ser en sentido antihorario, que corresponde a un valor positivo dentro de la sumatoria. Tenemos esta fuerza de 16 kips. Vamos a analizar qué momento se considera con respecto al punto B a partir de esta fuerza. Pues va a generar este desplazamiento con respecto a este punto B, que es un sentido horario, por lo tanto va a tener un signo negativo. Bien, vamos a representar aquí la suma de momentos. Recordamos que para facilitar el análisis, pues vamos a plantear o a proponer una extensión o vamos a proponer un plano imaginario en el punto donde vamos a llevar a cabo la sumatoria de momentos para ver cómo quedan las fuerzas. Estas fuerzas las extendemos y esta de aquí es como si estuviera aquí presente, esta de aquí como si estuviera aquí presente, esta la voy a poner de amarillo, esta de 16 vamos a suponer que está aquí presente. Entonces observamos también y la posición de esas fuerzas generan con respecto a este eje imaginario un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, pues es suficiente aplicando la expresión de fuerza por distancia para poder determinar la magnitud del momento correspondiente. Lo mismo con esta JY, pues forma 90 grados. Entonces vamos a plantearlo. La distancia, ya quedamos que es fuerza por distancia, esta primer fuerza va a generar un momento negativo, fuerza que es de 28 kips, por la distancia que es la correspondiente a esta, que sería 8 pies por 8 pies. Listo. Tenemos la siguiente fuerza, esta de 28 kips, también va a generar un signo negativo con base al desplazamiento del momento que provoca esa fuerza. La distancia ahora vamos a tener que es desde este punto hasta este punto, que serían 24 pies. Vamos a borrar esto. 24 pies. Y tenemos esta fuerza JY. Lo mismo, es una fuerza por distancia por este ángulo de 90 grados con respecto a ese eje imaginario que propusimos con respecto al punto donde vamos a llevar a cabo la sumatoria de momentos. Esta fuerza, por el sentido de momento que va a generar, pues le asignamos un valor positivo, que es este que tenemos aquí. Nuevamente, fuerza por distancia va a ser la fuerza JY por la distancia, que en este caso son 32 pies. Y por último tenemos esta fuerza de 16 kips que si la extendemos va a tener contacto con el eje imaginario en Y del punto B que propusimos. En este caso la distancia que vamos a considerar pues es esta de aquí a acá, por lo tanto va a ser y va a generar un momento negativo, menos 16 kips por la distancia con respecto al punto que en este caso son 10 pies. Como el sistema, como lo hemos estado manejando en este tipo de casos, pues es un sistema en equilibrio, lo igualamos con 0. Resolviendo pues ya las operaciones correspondientes, pues vamos a obtener que J y E va a tener una magnitud de 33 kips.
Ya conocemos esta magnitud, nos dio un signo positivo, por lo tanto sabemos que la dirección que propusimos es la correcta. Para conocer las demás reacciones que aún desconocemos, pues simplemente planteamos una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. En este caso es indiferente el orden, puede ser primero Y y después X, o primero X y después Y. Vamos a hacer primero con respecto a X. Repito, es indiferente en este caso, porque pues tenemos ahí en el caso de nodos que sí, dependiendo del tipo de información que tengamos en cada nodo, proponemos primero una dirección y posteriormente, perdón, otra dirección. En este caso, pues tenemos que la sumatoria de fuerzas en X nuevamente es 0 porque está el sistema en equilibrio. Vamos a ver todas las fuerzas que tenemos en X, que en este caso es Bx, va hacia la izquierda, por lo tanto le vamos a asignar un signo negativo porque va hacia la izquierda con respecto al punto de referencia, que es este punto B que tenemos aquí. Y tenemos la fuerza de 16 kips que va hacia la derecha, por lo tanto sería más 16 kips igual a 0. Despejando, en este caso vamos a obtener que Bx nos va a dar una magnitud de 16 kips. Por lo tanto, en este caso nos dio un valor positivo o una magnitud positiva, lo cual indica que es correcta la dirección que propusimos. Esa Bx va hacia la izquierda para contrarrestar o como parte o como reacción de la fuerza de 16 kips que va hacia la derecha. Vamos a hacer aquí mismo la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos en este caso más fuerzas en Y que en X, obviamente. Tenemos BY que va hacia arriba, va a ser positiva. Tenemos las fuerzas de 28, ambas van hacia abajo. Le vamos a poner un signo negativo a cada una por la dirección la cual está o la cual tiene esta fuerza. Tenemos la JY que va hacia arriba, por lo tanto va a ser positiva y que ya conocemos su magnitud. Y pues son todas las fuerzas que tenemos presentes en la armadura en dirección vertical. Vamos a sustituir, tenemos entonces BY menos 28 kips menos 28 kips más la magnitud de JY, que en este caso es de 33 kips, igual a 0. Resolviendo esta operación y despejando BY, vamos a obtener una magnitud de 23 kips. Entonces, con esto ya confirmamos la dirección porque nos dio una magnitud positiva, así como que ya conocemos también todas y cada una de las reacciones presentes en cada uno de los soportes. Entonces ya podemos pasar con nuestra solución. Vamos a borrar lo que propusimos aquí, principalmente estas líneas de acá, para poder llevar a cabo el seccionamiento de esta armadura. Borramos todo esto, que si bien nos sirvió para plantear los momentos, ahorita pues ya no resulta tan relevante. Y borramos esta dirección, esta también. Tenemos esto. Aquí también vamos a borrar esta parte. Y bien, vamos a analizar cuál es la sección que nos conviene representar, o en otras palabras, cuál es la sección que vamos a cortar para poder determinar la magnitud de las fuerzas que nos está pidiendo el ejercicio. En este caso hay que recordar que nos pide el ejercicio la magnitud de esta fuerza, que es F, esta de acá, la voy a poner con rojo. Nos está solicitando esta magnitud y la magnitud G. Estas dos nos están pidiendo. Vamos primero con la EF. Tenemos esa magnitud EF. Vamos a ver dónde vamos a proponer el corte para que sea mucho más sencilla o más sencillo el análisis.
Vamos a hacer una propuesta y ahorita la analizamos. Vamos a proponer que queremos cortar esa sección. La idea aquí es cortar el elemento el cual nos interesa conocer. Aquí observamos que si ponemos esa línea ahí, pues obviamente no estamos tocando el elemento que queremos conocer, que es este elemento de aquí, ¿sí? El corte va desde la parte superior hasta la parte inferior de la viga. No podemos cortar solamente un elemento. Tenemos que seccionar totalmente, en este caso, la armadura. Entonces vamos a quitar esto. Una línea que vamos a proponer que va a cruzar de tal manera que represente un corte sobre el elemento, pues es esta que vamos a proponer así. En este caso estamos proponiendo esa línea y que observamos que efectivamente estamos realizando un corte sobre este elemento, pero a su vez también estamos representando un corte sobre otros elementos, que al final de cuentas pues es consecuencia de representar un corte y de este elemento, ¿sí? Entonces vamos a tomar esta imagen, vamos a tomarla un pedazo, la vamos a pegar aquí mismo, vamos a cortar desde aquí, no, esto no, tampoco, vamos a sacar esto, esto, hasta aquí, hasta aquí vamos a tomarlo. Ahí ya tenemos, estamos seccionando y vamos a representar la línea que estamos utilizando para ese corte. Entonces la tomamos en diagonal porque es la única opción que nos permite atravesar pues esa sección EF. Bien, una vez que ya determinamos el punto donde vamos a realizar la sección, lo que vamos a hacer es representar fuerzas en ese punto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá la fuerza. Miren, aquí la voy a poner. Más bien el corte, perdón. El corte y acá voy a representar las direcciones. Tengo esta que se fue cortada o seccionada. Esta también fue seccionada, esta parte. Y esta parte de acá también fue seccionada con respecto a la línea que tenemos en la figura de la izquierda. Ahí está. Creo que no puedo borrar la figura como tal. No la puedo borrar. Quedaría así. Con respecto, voy a hacer un trazo. Con respecto de esta línea vamos a obtener la representación de esos cortes. Bien, una vez que ya representé esos cortes, pues voy a poner los nombres. Esta va a ser la fuerza que va del punto E al punto G. Esta de abajo va a ser la fuerza del punto E al punto I. Y esta de abajo va a ser la fuerza del punto D al punto F. Voy a representar ahí para que quede claro por qué se mostraron esas fuerzas. Ahí está. Así, ahí representamos el corte. Ya tenemos la asignación de las fuerzas para poder llevar a cabo el análisis correspondiente de la fuerza EI. Bien, ya que tenemos eso, vamos a ver qué podemos plantear para poder determinar esas magnitudes. Conocemos todas las fuerzas del lado izquierdo. También podemos hacer el análisis, en este caso del lado derecho. Yo tomé el lado izquierdo, pero se puede hacer el mismo análisis del lado derecho. Estamos tomando nosotros el lado izquierdo. Repito, se puede hacer lo mismo del lado derecho y se debe de obtener la misma magnitud. Aquí también pues nosotros estamos representando el sentido de esas fuerzas. Repito, en su momento cuando terminemos el análisis nos va a arrojar un signo. Si el valor es positivo, está correcta la dirección. Si da un resultado con un signo negativo, es de que hay que cambiar la dirección de la representación de la fuerza. Bien,
Vamos a ver qué podemos proponer aquí para conocer las tres fuerzas o la fuerza de interés directamente. ¿Qué conocemos y qué podemos conocer? Voy a quitar esta flecha que hice aquí. Vamos a quitarla. Bien, lo que vamos a hacer es básicamente si a partir de una sumatoria de momentos, si una sumatoria de fuerzas en X o una sumatoria de fuerzas en Y nos permite conocer esa magnitud. Recordamos, sin perder de vista que la que estamos buscando es esta, que el ejercicio nos pide esta y otra más. Pero primero vamos con esta, la EI. Vamos a ver qué información tenemos. Conocemos fuerza en Y. Esta fuerza en específico está en dirección de Y. Vamos a ver qué datos tenemos en Y. Conocemos esta magnitud y conocemos esta otra magnitud. Por lo tanto, en este caso en específico podemos proponer una sumatoria de fuerzas en Y porque tenemos dos datos conocidos y una incógnita. Entonces eso incrementa la probabilidad de que podamos encontrar esa incógnita. Entonces vamos a proponer en este caso una sumatoria, vamos a poner aquí, una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Si la proponemos en X, vamos a ver qué conocemos y qué desconocemos. Es también bueno analizar esa parte. Conocemos Bx, es un solo dato que conocemos, pero desconocemos este término y este término. En este caso tenemos dos incógnitas y un valor conocido. Además de que pues las incógnitas pues realmente son fuerzas que no nos interesan en este caso conocer. Una sumatoria de momentos, podríamos proponer una sumatoria de momentos en el punto B, pero ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una incógnita que es la fuerza FDF, la fuerza FEI y la fuerza EG. Y vamos a conocer solamente la fuerza de 28 kips. Entonces, si proponemos una sumatoria de momentos, vamos a tener muchas incógnitas. No podemos proponer la sumatoria de momentos en el punto E porque realmente lo que queremos es conocer las otras magnitudes. La sumatoria de momentos en el punto E pues simplemente nos pudiera dar información con respecto a la fuerza F de F. Entonces vamos a llevar posiblemente si lo podamos determinar la magnitud EI o posiblemente no si proponemos una sumatoria de momentos. Entonces nos vamos a inclinar con la sumatoria de fuerzas en Y porque ya vimos que tenemos más valores conocidos que incógnitas. Es por eso que en este caso en específico es conveniente esa sumatoria de fuerzas en Y. Y vamos a proponerla. Obviamente pues está en equilibrio, lo igualamos con 0 y vamos. Esta BY va hacia arriba, por lo tanto va a tener un signo positivo. Lo representamos así. Los 28 kips van hacia abajo, un signo negativo y pues ya tenemos parte planteada. Y obviamente la incógnita va hacia abajo, va a tener un signo negativo. F, E, y son las tres fuerzas que están representadas en dirección de Y. Lo igualamos por cuestiones de equilibrio igual a 0. BY pues ya conocemos su magnitud que es de 23 kips. Y sustituimos aquí. Menos F, E, I igual a 0. Ya resolviendo esta expresión vamos a obtener que esa magnitud nos va a quedar de la siguiente manera. F, E, I igual a menos 5 kips. Bien, en este caso nos está dando este signo negativo porque está bien la magnitud, pero está mal la dirección en la cual planteamos esa fuerza. Entonces lo único que vamos a hacer es cambiar el signo, FI, pero cuando cambiamos el signo vamos a representar que estamos cambiando la dirección de esa fuerza. La propusimos hacia abajo, pero lo correcto es que vaya hacia arriba. Y esta magnitud es la que nos pide el ejercicio. Voy a tomar nuevamente esta figura para representar de forma correcta la dirección de esa fuerza. Entonces vamos a pegarla aquí. Creo que no.
la voy a pegar, bueno, la voy a cortar y la voy a pegar en otra hoja. Aquí y le añadimos acá. Vamos a representar rápidamente aquí las fuerzas, con otro color, claro, en amarillo. Tenemos esta y la dirección correcta para esta fuerza pues va a ser que en ese nodo está entrando. Ya conocemos la magnitud y por lo tanto este va a ser ya la dirección correcta con respecto nada más a esta fuerza que nos interesa. Las otras como no las calculamos porque no nos la pide el ejercicio, pues la dejamos así, ¿no? Pero esta fuerza sí es la que nos interesa, que es la fuerza EF, sí, correcto, EF. Fuerza EF, que tenemos que nos dé una magnitud de 5 kips en compresión. Bien, entonces esto nos da como resultado que obtuvimos la magnitud de ese elemento que nos interesa, que es la de 5 kips, y a partir de este método de secciones, que pues resultó muy sencillo. Entonces vamos a ver ahora la otra sección. Entonces vamos a regresar a la imagen principal para tomarla. Vamos a tomarla. Igual y la podemos pegar en esta hoja que utilizamos al final. Aquí vamos a pegarla. Vamos aquí. Entonces la de la izquierda es la referencia de la sección F que andábamos buscando. Bien, perdón, es que me distraje un poco. Bien, vamos con esta sección. Ahora el ejercicio nos pide que determinemos la magnitud de la fuerza GI, que es esta que tenemos aquí. Esta que está aquí, ¿vale? Vamos a ver qué vamos a proponer que nos convenga obviamente para el análisis. Vamos a ver. Vamos a tomar esta línea recta. Si proponemos esto, vamos a ver en qué nos ayuda y en qué nos afecta. Vamos a tener esta fuerza aquí, esta fuerza que tenemos acá y esta fuerza que tenemos acá. Bien, ahí tendríamos como esta fuerza que nos interesa calcular tiene una dirección horizontal. Si cortamos así, pues tendríamos también esta otra fuerza en sentido horizontal. Vamos a ver si proponemos otra sección que pudiéramos nosotros aprovechar de esa otra sección. Si la representamos inclinada, ok, ya lo tengo. Bien, aquí si observamos vamos a tener este elemento inclinado que pues obviamente no nos causa problema porque conocemos las longitudes, podemos hacer una descomposición vectorial y obtener sus componentes en X y en Y en caso de que sea necesario proponer pues una sumatoria de momentos. Tenemos esa opción y tenemos la otra opción de hacer un corte inclinado que también cruce, como lo voy a poner de otro color para que se vea clarito, aquí así. Otro corte donde tengamos elementos horizontales y verticales, que yo creo que a final de cuentas pues pudiera ser más factible porque vamos a tener, como lo comento, fuerzas puramente horizontales y verticales, a diferencia del corte rojo, que ahí tenemos una fuerza inclinada.
Entonces, no es de que sea difícil, pero nos puede complicar la solución del ejercicio. Entonces, vamos siempre a buscar la forma más sencilla de resolver los problemas que tengamos, en este caso con respecto al método de secciones. Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a dejar o vamos a proponer la línea inclinada por las razones que les comento. No es de que no se pueda con una fuerza inclinada o con un elemento inclinado, sino que simplemente se va a incrementar el trabajo, la cantidad de trabajo que tengamos que llevar a cabo para la solución. Entonces, repito, vamos a llevar a la propuesta más sencilla para que sea obviamente mucho más sencillo la solución. En este caso, como lo comentaba, vamos a tener elementos horizontales, como es este que estamos buscando, verticales, como es este que les estoy presentando, y nuevamente otro horizontal. Repito, podemos tomar cualquiera de los dos lados que tengamos para poder llevar a cabo la solución de este ejercicio. Entonces vamos a ver qué podemos ahí proponer para conocer la magnitud. Observamos y ¿qué tenemos? Tenemos ahí la presencia de dos fuerzas horizontales desconocidas, pero si utilizamos el lado izquierdo no tenemos ninguna fuerza horizontal conocida, ¿sí? Vamos a ver qué otra cuestión tenemos ahí. Tenemos, perdón, pero sí tenemos Bx, sí, ya se me estaba yendo esta, que es esta de acá, así. Bx y acá By. Si consideramos el lado izquierdo, entonces vamos a poner aquí By y Bx. Ahí están, vamos a ver, tenemos un valor conocido horizontal porque pues nos interesa conocer esta que es la fuerza Gi. Aquí tenemos la fuerza GH y acá tenemos la fuerza FH. Ahora sí, tenemos dos incógnitas en la horizontal, en la vertical, pues como no nos interesa calcular esa, pues no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a ver qué podemos proponer para determinar esa magnitud. Aquí tenemos una sumatoria de fuerzas en X. Si proponemos una sumatoria de fuerzas en X, pues tenemos esta fuerza Gi como incógnita y esta otra fuerza Gi como incógnita. Y solamente conocemos un valor de Bx, entonces no nos va a ayudar mucho el hecho de que tengamos dos incógnitas, como en el caso anterior que definimos que en una dirección solamente va a presentar una incógnita y se ajustó que esa incógnita era la que estábamos buscando. Por eso propusimos en el caso anterior una sumatoria de fuerzas en Y. Bien, ahora vamos con la otra opción. Vamos a ver qué otra opción tenemos. Vamos a ver. Aquí está. Una sumatoria de fuerzas en Y pues realmente no nos ayuda en nada porque pues pudiéramos conocer esta fuerza FGH, pero esa no nos interesa. Entonces lo que nos pudiera ayudar es una sumatoria de momentos. Pero aquí viene la parte interesante. ¿Dónde vamos a proponer esta sumatoria de momentos? Si proponemos aquí la sumatoria de momentos, pues tenemos dos incógnitas. ¿Por qué? Porque va a generar un momento esta fuerza y un momento esta otra fuerza. Vamos a tener dos incógnitas planteadas en nuestra sumatoria de momentos. Lo que buscamos es tener solamente una sola incógnita. Vamos ahora con un punto alternativo, considerando que estamos trabajando nada más con el lado. Lo voy a encerrar con el lado, con este lado de la viga. Bueno, no, mejor de la armadura, perdón. Con el lado izquierdo de la armadura. El lado derecho, pues consideramos que no existe. También lo podemos hacer al revés, considerar el lado derecho y el izquierdo que no existe. Tampoco pasa gran cosa. Pero la idea es de que vean cómo se van a proponer esas herramientas como la sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y para poder determinar estas magnitudes.
Bien, entonces vimos que en el punto B no es factible proponer esa sumatoria de momentos. Si nos vamos al punto G, ¿qué ocurre si proponemos una sumatoria de momentos en el punto G? Ahí se encuentra la fuerza que queremos encontrar. Posiblemente nos pudiera dar información sobre la fuerza Fy, que es una fuerza horizontal, y ya posteriormente con una sumatoria de fuerzas en X pudiéramos obtener la magnitud de FGH si proponemos aquí la sumatoria de momentos. Esa es una opción que nos puede generar dos etapas para su determinación. Primero, la sumatoria de momentos pudiera permitir el conocer la fuerza FFH, porque ya conocemos todas las fuerzas que están alrededor. Vamos con una última propuesta que posiblemente nos permita encontrar el valor de perdón, este es FGI, le puse FGH, que nos permite encontrar el valor de manera directa. Aquí así. Ahí está. Bien, vamos a ver si proponemos ahora el momento aquí. Si proponemos el momento ahí, pues vamos a tener también la misma situación, ¿no? De que vamos a tener dos incógnitas y pues eso nos va a generar un problema con respecto a la determinación de esa fuerza de ese elemento. Entonces, pues tampoco es factible porque nos va a generar un momento esta fuerza y un momento esta otra fuerza. Entonces, pues lo más conveniente es plantear el momento aquí, aunque el cálculo pues nos lleve en dos etapas. Entonces vamos a proponer la sumatoria de momentos en el punto G. Vamos a ver, vamos a plantear cómo se lleva a cabo. En ese punto G vamos a poner una línea pues imaginaria para poder trasladar ahí las fuerzas, que sería aquí y acá. Tenemos estas fuerzas, esta de acá, pues con una línea más delgada, la llevamos para acá, esta fuerza de acá la llevamos para acá, la fuerza verde que está ahí, pues también la llevamos para acá, las otras fuerzas que sería, vamos a ponerlas con rojo, sería la que vamos a tener acá, y pues ya, listo. Vamos a ver las direcciones. Tenemos que esta fuerza BY con respecto a ese punto G nos va a generar un momento en esta dirección, que es un momento horario que va a ser negativo. Esta fuerza Bx con respecto a este punto G que tenemos aquí nos va a generar este momento, también negativo. Esta fuerza de 28 kips con respecto a este punto G nos va a dar esta dirección, por lo tanto un momento positivo. La fuerza FH con respecto al punto G nos va a generar este desplazamiento. La fuerza de 28, la fuerza GI y la fuerza GH pues no tienen aportación porque están aplicadas en el punto donde nos interesa llevar a cabo la sumatoria de momentos. Bien, entonces todas son fuerza por distancia porque son perpendiculares con respecto a las líneas de referencia que planteamos del punto donde vamos a llevar a cabo el análisis. Vamos con la BY, genera un momento negativo, BY fuerza por distancia, la distancia es de aquí hasta acá, que serían 24 pies, y listo, ahí está. La otra fuerza BX sería fuerza por distancia, que pues sería esta distancia de acá a acá, que son 10 pies, también va a generar un momento negativo, menos BX por 10 pies, tenemos la fuerza de 28 kips, esta que está aquí arriba, fuerza por distancia sería la distancia de aquí a acá y va a generar un momento positivo más 28 kips por 16 pies. Y tenemos la última fuerza que es la FGH que, bueno, ahí no le puse el signo, pero es en un sentido antihorario, por lo tanto va a generar un momento positivo. Entonces tenemos que va a ser más FFH por la distancia que también son 10 pies. Igual a 0, vamos a sustituir menos BY, BY recordamos y tenemos que tiene una
magnitud, perdón, este me estaba yendo otro ejercicio de 23 y en X de 16. En este caso de 23 kips por 24 pies. El otro pues tenemos que es de 23 kips, 26 kips. 26 kips por 10 pies. Las otras magnitudes pues las conocemos. 28 kips, ya están planteadas, por 16 pies, más H por 10 pies igual a 0. Bien, vamos a llevar a cabo esta operación. Esta no la tengo hecha, la voy a realizar en este momento. 23 por 24 menos 26 por 10 más 28 por 16 nos da 364. Ya despejando pues vamos a poner lo siguiente: FFH sería 364 kips pie, está, kips pie sobre 10 pies, se va este con este y nos va a dar un valor de 36.4 kips. En este caso nos dio positivo, es la dirección de esa fuerza está correcta, entonces ya conocemos FFH. Ahora sí, vamos a proponer una sumatoria de fuerzas en X porque ya tenemos información suficiente en X para poder determinar la magnitud de FGI. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Tenemos menos BX que va hacia la izquierda. Tenemos pues nada más esa más FFH más FGI, que es la que estamos buscando. Son las tres fuerzas que están en dirección de X con respecto al corte que hicimos, igual a 0. Aquí es importante recordar que con respecto a la línea amarilla que tenemos aquí en la armadura, tomamos solamente la parte de la izquierda, ¿sí? Por eso no tomo la fuerza de 16 porque nada más estoy tomando la parte de la izquierda. Sustituyo, sé que el valor de BX pues es 16, perdón, 20, aquí me equivoqué porque BX era 16 y le puse aquí 26, perdón. Entonces nada más dejen corrijo. Aquí es 16, perdón. Entonces con respecto a esa corrección, dejen, hago la operación. 16 serían 264. ¿Está? Por lo tanto tendríamos 26.4. Ahí está, listo. Perdón. Ahí está, entonces tenemos que BX tiene una magnitud de 16 más FFH que es de 26.4 más FGI igual a 0. Obviamente pues ya despejando esto, bueno, vamos a hacerlo por partecitas aquí. Nos va a quedar menos 16 más 26, pues nos va a quedar 10.4 positivo, son kips, recordamos, más FGI igual a 0. Despejando nos vamos a tener FGI igual a menos 10.4 kips. Y pues tenemos la magnitud correcta. El problema que tenemos aquí pues es la dirección. Este signo negativo pues nos está dando nos está indicando que tenemos que hacer una corrección con respecto a la dirección propuesta en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos que es de 10.4 kips y la dirección donde va a ir esta va a ser hacia la izquierda. Y ya tenemos resuelto aquí el ejercicio. Entonces recordamos, podemos tomar un lado o el otro. Hay que plantear, analizar qué nos conviene, si una sumatoria de momentos, una sumatoria de fuerzas, si una sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Y si vamos a plantear una sumatoria de momentos, vamos a
observar o vamos a analizar cuál es el punto donde nos conviene plantear esa sumatoria de momentos. Va a haber ejercicios donde planteen la sumatoria de momentos en un punto en específico y directamente les va a dar el resultado del elemento que estamos buscando. Igual, si aquí hubiéramos utilizado el lado de la derecha, posiblemente, dependiendo en qué punto planteemos la sumatoria de momentos, nos hubiera dado directamente el resultado, pero pues bueno, no lo sabemos porque utilizamos el lado izquierdo. Entonces, aquí nada más resulta de cierta manera complejo el método porque tenemos que analizar de forma cuidadosa qué nos conviene y dónde nos conviene llevar principalmente la sumatoria de momentos. Bien, eso sería todo con respecto a este ejercicio. Si tienen alguna duda o comentario me lo hacen saber. Saludos.